Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo miércoles dialogados por el vivo de Instagram. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro. Y miércoles dialogados es un ciclo en formato de entrevista que reúne a distintos trabajadores profesionales del ámbito de la cultura y de la educación, de los museos y de las escuelas, y cada uno con sus distintas experiencias y trayectorias, y que nos cuentan cómo han hecho de esas experiencias para potenciar el trabajo entre estos dos espacios y entendiendo también a, a los educadores como comunidad de práctica. Así que hoy, en este nuevo encuentro, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Trapani, ¿sí? Lo vamos a invitar a esta reunión, encuentro. Él es un invitado especial, ¿sí? A ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero tengo la imagen que no responde. Yo te veo bien, ¿eh? Y estás gesticulando. Vos no ves ¿Así? la... Sí, sí. Bueno, a Vos ver. no... Vos en tu pantalla no me... No... ¿Tampoco te ves vos o sí? O... Ah, no. Sí, Ahora estoy pero viendo... Ahí está, quedó ahí como una está. foto. Ahí está, ahí estás vos. Yo ¿Estás? te ¿Se veo ve bien? bien. Sí, sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, Después igual apuesto. te vas a poder ver de nuevo después. Viste que queda grabado. Bueno, bueno. Bueno, quería saludarles, desearles buenas tardes a todos y conversar un rato con Gisela y con quienes se acerquen a a este living social virtual, digamos. Tal cual, porque mucho más lindo sería si fuera presencial, ¿sí? Pero bueno, hoy tenemos esta posibilidad y entonces, bueno, vamos a aprovecharla, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, Carlos, para quien no hizo a tiempo de leer la biografía, bueno, él es educador, es formador de formadores, ¿sí? Pero se especializa, su área de especialización son las ciencias duras, ¿no, Carlos? Todas esas materias que por ahí en la escuela cuestan un poco, ¿sí? Las matemáticas, la física, la astronomía. Y bueno, y Carlos nos va a contar un poco cómo llegó al mundo de los museos, eh, y además, bueno, qué prácticas ha desarrollado en ese tipo de espacios y cómo se han vinculado espacios como los museos y las escuelas, el trabajo colaborativo con docentes y bueno, y este tipo de museos no es cualquier museo, ¿sí? Tiene ciertas particularidades y ciertas características, y Carlos nos va a contar un poquito de qué se trata. Así que bueno, Carlos, bienvenido. Bueno, bien, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hacer un poco de arqueología. Vamos a ¿Cómo investigar no? desde un pasado un tanto remoto. Yo soy profesor, como decía Gisela, de ciencias exactas y naturales. Tienen mala prensa porque son bellísimas, pero bueno, dicen que sí. Este, bueno, y bien pronto empecé a trabajar en escuelas en universidades, en la UBA, en la UTN y luego en la Universidad de Lomas de Zamora, dando esas materias. Y eso eran los 90 y se dio un proceso mediante el cual mi experiencia como profesor, en los profesorados, más las capacitaciones y demás,
hizo que fuese el coordinador del área de ciencias naturales de la capacitación docente de la nueva ley de educación, nueva en ese entonces, fui el coordinador de ciencias Ujú. naturales. Y en ese contexto, quien era el rector de la Universidad Nacional de Lomas me convoca para ver si me interesaba la idea de crear un museo de ciencias. Así Nada que, más y nada menos. claro, de modo que bueno, mi parte del contrato era aportar ideas, aportar conocimientos, aportar formación y experiencia pedagógica. La parte del rector era conseguir los recursos, en eso era especialista, tener relaciones con el Estado y obtener fondos. Así que bueno, se formó un pequeño equipo con un diseñador brillante, que es Hugo Domínguez, que es el luthier de Lelutier. Ujú. Entonces, a partir de las ideas y de sus diseños y de digamos, de la creación de un abanico de opciones, de guiones didácticos, se fue construyendo módulo a módulo, después apareció el edificio, después en el interín hubo que mudarse de la Universidad de Lomas a la Universidad Nacional de Lanús, y ese museo se llamó y se sigue llamando actualmente Centro Interactivo de Ciencias y Tecnologías Abremate. Bien, Ese es el nombre. para quien no conoce, ¿sí? Esto es en el Gran Buenos Aires, en la zona sur del Gran Buenos Aires, exactamente en Remedios de Escalada, partido de Lanús. ¿No? Bien. Para hacer como la geolocalización, ¿viste? Del GPS. Claro, pongan GPS, Estación Remedios de Escalada, recalculando unos 500 metros. Para el que es del sur, pavón derecho y listo. Al 5600. Exacto. Bueno, así que como estaba trabajando mucho en la formación docente y en la capacitación docente, conocía profesores con experiencia y profesores con poca experiencia, profesores y profesoras con poca experiencia, pero con mucha creatividad, y unas estudiantes un tanto rebeldes del profesorado de primaria, y así que se formó un equipo en el cual el estudio disciplinar, la formación docente, la incursión en la especialización en ser orientador didáctico en museos, fue una construcción colectiva que demandó mucho estudio, mucha profundización. Es un tema que en todo caso es un campo de estudios relativamente nuevo, tiene una conformación aún digamos, de una densidad teórica en proceso, así que Ujú. muchos lo tuvimos que ir aprendiendo, lo tuvimos que ir categorizando, tuvimos que ir investigando y tuvimos que crear en el camino formas de trabajar en museos cuyo principal destinatario eran los grupos escolares. De Ujú. modo que museo de ciencias con artefactos bellamente diseñados y artefactos que convocan a la atención, a despertar curiosidad, y Ujú. la particularidad de este museo, con los museos de cuarta generación, es que no se exhiben colecciones en el sentido de objetos ya conformados o estáticos, sino que la interactividad es el rasgo que caracteriza a unos aparatos especialmente diseñados que llamamos módulos, Ujú. y en los módulos algo hay que hacer, y entonces tienen la particularidad de ser atractivos desde lo visual o desde lo sonoro, desde lo lumínico, Ujú. este, pero en cada una de estas unidades de interacción ocurrían fenómenos físicos, fenómenos de la naturaleza. Y como Ujú. decía en la presentación Gisela, los fenómenos que estudian las ciencias duras son fenómenos duros, que se rigen por relaciones muy, muy definidas entre variables que hay que identificar, relaciones que son incluso matemáticamente expresables, cosa a la que no apelábamos, obviamente, Ujú. pero sí ofrecer un camino que semejaba la trayectoria de interrogantes que en su momento tuvieron los distintos científicos al descubrir un determinado campo de fenómenos. Ujú. Y Para que se además entienda, atravesado, claro, por
por el contexto de creación, ¿verdad? Eh, no, no estoy escuchando bien, supongo que me Ahí decís que está, está ahí atravesado por la está. historia. A ver, ahora, sí, te digo, atravesado por el contexto de creación, y ahí viene la interdisciplinariedad con las ciencias sociales. A ver. En una de las variantes fuertes, sí, digamos, recorrer el camino de preguntas, de interrogantes, de indagaciones, ensayos y errores que hicieron los científicos que descubrieron cuestiones notables. Iba a dar un ejemplo. Bueno, ¿cuál fue el aporte de James Watt a la máquina de vapor que permitió finalmente la proliferación de su uso y estuvo la base de la revolución industrial? Bueno, ¿qué problema tenía Watt? ¿Por qué se ocupó de ese problema? ¿Qué problema tenían las calderas con el vapor? En fin, Ujú, y, y a partir de interactuar con los objetos, interactuar con los estudiantes a modo de hacer mm, preguntas o interrogantes, a veces muy lógicos y a veces desopilantes, y de ujú. ir concluyendo sutilmente un intercambio de curiosidades cruzadas con los docentes acompañantes, se iba armando un trayecto digamos, de encontrarse como en sucesivas estaciones donde cada una de ellas se abría un proceso de descubrimiento. A ver, yo no, me parece que hay problemas de, va, yo te escucho bastante entrecortado. ¿Vos me escuchás bien, Carlos? Quizás es mi conexión. A ver, a ver, voy a probar de nuevo, intentar. A ver, ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás bien, Carlos? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, ahora sí. Ahí se había cortado un poco la conexión. Ahí se te ve y se te escucha. Ahí, Ahí va. ahora sí. Sí, sí, volvé, volvé. No sé dónde quedé. ¿Qué fue lo último que Es, se escuchó? esto bueno, de cómo esa interactividad y cómo íbamos pasando de módulo en módulo iba generando distintas interacciones, como para retomar desde ahí. ¿Te parece? Y sí, y llegué a mencionar este camino que se iba posando sucesivamente en un espacio de curiosidades que se abría y que era relativamente nuevo para algunos y sumamente novedoso para otros, como que invitaba al descubrimiento. ¿Se Exacto, entendió eso? ¿Se escuchó? exacto. Sí, 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 se escuchó bien, ahora sí, ahora sí. Oh, bien, contame un poco esto de, bueno, a ver, te proponen hacer el museo, o sea, ¿cómo surge esta idea, digamos, qué es lo que empiezan a buscar? Porque modelos acá en nuestro país no había, digamos, no había precedentes. No, no teníamos referencias concretas de algún museo preexistente en la zona, Ujú, de modo que, bueno, hubo que investigar y digamos, lo que tomamos como referencia, digamos, pero son escalas distintas. Los museos de cuarta generación son relativamente recientes, datan de fines del siglo pasado, de mediados de los 90, ujú, algunos antes. El primero que empezó a pensarse de ese modo fue el Exploratorium, que está en Estados Unidos, y que se pensó como parte de la Guerra Fría, porque ante la Unión Soviética el conocimiento que se desarrollaba allí parecía sacarle ventajas a Estados Unidos, y en un plan intenso de fuerte fomento a la enseñanza de ciencias surgió esta idea de hacer una gran sala de museos con objetos que sostuvieran fenómenos científicos potentes para la educación. De modo que los museos claro. de cuarta generación son eso, son espacios este, de
de interactividad con objetos especialmente diseñados para que el conocimiento se facilite, se amplíe, se profundice, se resignifique, se enriquezca. Ujú. Eh, claro, allá tenían montañas de dólares y montañas de Claro. arquitectos, diseñadores y científicos, y acá éramos un equipito de 3 personas, pasando la gorra Claro. por Claro, cuanta porque institución pública. el cerebro, digamos, el cerebro primero eran 3 personas, vos recién dijiste, bueno, después se empezaron a sumar docentes que ya tenían una trayectoria, tenían años en el aula, y después docentes en formación y muy nuevitos, muy verdes, ¿sí? Exacto. Pero contame ahí cuál fue tu rol una vez que digamos, ya quedó conformado el equipo. ¿Cómo aparece todo esto que vos contás de la capacitación, de la formación, de la porque fue así, fue autocapacitación, indagación, búsqueda, era esa pulsión de saberes, que nosotros lo llamábamos pulsión de saberes, cuál era tu rol ahí? Y eran roles, en realidad. Ujú, No dejé de participar del equipo de diseño, no dejé de participar en el equipo de investigación de didáctica de las ciencias junto a Juan Zamaja. No dejé de participar en la formación de guías, sin ser yo mismo un guía, pero especialmente en términos de la formación de los docentes como guías de museos, ujú. fuimos desarrollando un estilo que tenía algunas particularidades. Digamos, primero un compromiso fuerte con el conocimiento, un compromiso que se reanudaba y se renovaba en cada reunión de formación, y cuando pasaba tiempo y no había reuniones de formación, empezaban a aparecer las pequeñas o no tan pequeñas demandas de averiguar tal cosa. Pero la cuestión es que fue un periodo de intensa capacitación, circulación de materiales, producción de ideas, escrituras, Ujú. eh, y sobre todo de algo bien interesante que es la reflexión sobre las prácticas, ¿no? Al Bien. principio nuestras visitas tenían un guía responsable del grupo, y siempre Ujú, había algunos otros más de los novatos, de los principiantes, ujú, acompañando de modo cercano, pero sin intervenir a los más expertos, y después estos principiantes comenzaban a hacer sus ujú. experiencias eran trabajadas en el grupo, tanto como Sí, la de los expertos, y al principio cada visita, cada grupo que haya circulado un determinado itinerario por la sala de museo era un objeto de investigación. Bien, bien. entonces, como no todos eran profesores de física y el museo se especializaba básicamente en eso, muchos tuvieron que ponerse a estudiar física seriamente, y entonces había clases de física. Este, como no todos eran docentes de primaria, los profesores que venían de media tuvieron que adecuar sus estrategias a los grupos de primaria, y viceversa, Todo un profesores desafío y para profesoras. todos. Exacto. Entonces se trabajó muy fuerte el eje de la formación permanente, basados en el estudio y la reflexión sobre las prácticas. Otra dimensión de esto fue que los más expertos y que trabajábamos en investigación, había una tarea profunda de búsqueda, de relacionamiento de temas vinculados a la museología en general, pero Sí, a las conceptualizaciones sobre prácticas de educación no formal, a las didácticas emergentes en el campo de las ciencias naturales, este, cuestiones que no siempre están al alcance de los maestros y maestras y profesores, de modo que la capacitación se basaba también en un retrabajo conceptual sobre los resultados de investigaciones recientes que no abundaban, y no tan recientes que no siempre investigaban el mismo espacio de intervención. ¿Sí? claro. Y esto, recordanos,
porque hay algo que sucede en las instituciones, en muchas instituciones, que no hay tiempos institucionales para hacer estas cuestiones. Sí, o sea, está la vorágine de la tarea diaria que no sé si es que no queda tiempo, quizás uno debería hacerse ese tiempo para que suceda esta reflexión en la práctica. Contanos, bueno, contale a la gente y a quienes nos están saludando y están participando hoy con nosotros, y los que van a verlo después también, ¿cómo se daba esto de la reflexión en la práctica? Si estaba planificado, si era un día por semana, si vos lo recordás, lo tenés presente. Sí, sí, lo tuve muy presente porque hubo que construirlo y hubo que disputarlo, porque Exacto, en general la exacto. concepción, en general la concepción que predomina en las instituciones es de la factoría taylorista, ¿no? De que se tiene el número de empleados mínimos para alcanzar una cierta producción, bueno, y entonces los grupos, en principio estaban previstos como para que cada orientador didáctico, que así llamábamos a los guías, estuviera empleado todo el tiempo en guiar visitas en la sala. Y de Sí, modo sí, que fue una terminaba una y discusión. empezaba otra, sí. En algunas instituciones es así, ¿eh? No tienen ni descanso. No, acá logramos establecer que 2 días a la semana, en los distintos turnos, una parte del grupo un día y otra parte del grupo otro día, teníamos reuniones de capacitación, esa jornada de trabajo, sea la mañana, pongamos martes, sea ese grupo o el grupo de los jueves, pero todos teníamos una reunión, una instancia semanal de capacitación y estudio, de modo que el equipo siempre tenía un poco más de amplitud que lo estrictamente necesario para estar todo el tiempo trabajando, pero eso implica Claro. una carga presupuestaria que hubo que disputar, que hubo que fundamentar, que hubo que pelear, conseguir, preservar, defender, y era uno de los Ujú. temas, digamos, porque supongo que mientras el tipo de relación asimétrica sea del modo del capitalismo, este, la mentalidad predominante va a ser digamos, el del rendimiento, la eficacia y la productividad. Y las instituciones educativas tienen otras lógicas, las lógicas decía temprano Gisela hoy en la presentación, las lógicas que van determinando la pulsión del saber, la lógica Claro. con que avanza la curiosidad, la lógica con que se retrabaja el conocimiento, la lógica con que se reelaboran, se resignifican y se comparten los significados que se van elaborando aún sobre la marcha. Buscar que las preguntas emerjan y que esas preguntas adquieran un estatus de legitimidad para el guía, para el orientador, en el sentido de ponerse a pensar como quien pregunta, ponerse a pensar Claro. el lugar desde donde se pregunta, desde qué red de significaciones previas, de ideas circulantes, de figuras culturales, Ujú. surge una pregunta al ser interpelado por un fenómeno que está viendo de manera este, nueva o en todo caso atractiva o delante de sus ojos ocurriendo y sin que tenga anclaje en sus representaciones cognitivas previas. De modo que al ser interpelado surgían las preguntas y las Y preguntas de, surgen desde las concepciones espontáneas de quien porta la experiencia. Y y la de ahí un respuesta no poco, puede ser, sí, la sí, sí, respuesta adelante. decía, no puede ser la respuesta científica. La respuesta es una repregunta, o yo miraría del otro lado, o yo le daría vueltita a esa manija, o yo prendería, bueno, no sé, orientar acciones que realimenten y que entren en ciclos cada vez más específicos y más profundos, en ciclos de interacción entre las acciones del visitante, las respuestas de los módulos y fundamentalmente
las reelaboraciones cognitivas de donde surgirían las nuevas acciones, ¿no? En ese Ujú. sentido, se da un proceso intenso en muchas de las visitas, en muchos de los docentes. No siempre los docentes han tenido la oportunidad de enfocarse con cierto rigor al enfoque, a la experiencia de, digo cualquiera, la flotación o el campo magnético o una reacción nuclear en cadena, ¿sí? Mm. No teníamos uranio, teníamos módulos que simulaban cómo funcionaban, pero era muy interesante, como dice aquí alguien que entró, preguntas Mabel, que dice, muy bien, preguntas que hacen pensar. sí, y surge cuando vamos a ver. ¿Se oye? ¿Me oyen? Ahí entrecortado, ahí, ahora sí, a ver, ahí. No, decía que como alguien que parece llamarse Belén decía, es conectar con preguntas que hacen pensar, decía preguntas que abren un espacio simbólico y dejan circular, dejan la palabra a la pulsión de saber. Entonces esas Claro, preguntas, con ese estímulo de la interpelación de los objetos sosteniendo procesos, en principio casi desconocidos o en principio todavía indescifrables, eran la ocasión para este tipo de intercambio, ¿no? Genuinas preguntas, genuinas curiosidades, con un rol que trataba no de responder, un rol de orientador, sino que trataba de lanzarlas cada vez un paso adelante, ¿sí? exacto, En exacto. eso, eh, en esa estrategia didáctica se basaba mucho de nuestra formación, pero para llevar una estrategia de ese tipo, bueno, se requería mucho conocimiento disciplinar, mucha amplitud para la interpretación, la lectura de los públicos, de los visitantes, formación en didáctica y disponibilidad para conceptualizar cada una de estas experiencias. Como docente guía de museos, este, los roles jugados, los obstáculos para el aprendizaje que se presentaban al aprendizaje de las personas, que se llaman Ujú. didáctica obstáculos de aprendizaje. A veces notábamos que había obstáculos de enseñanza y Sí, a veces obstáculos de orientación museísta. sí, sí, Pero bueno, también. sobre cómo disolver o superar esos obstáculos se trataba nuestra formación. Sí, sí, no, y además, esto que vos decías, bueno, al principio, los más novatos, sí, eran observadores, me acuerdo esto de registrar, vos decías recién este, sin interferir, y cómo se iba construyendo todo ese conocimiento, cómo se iba discutiendo también, y que nunca, parecía como que nunca estaba acabado. De hecho, no está acabado el conocimiento, ¿no? Y vos decías, eh, uno cuando habla de aprendizaje y de enseñanza, habla del triángulo didáctico, pero vos lo convertiste en otra cosa. Ya no es más triángulo, ¿qué era? Hay una noción teórica en didáctica de las ciencias que nos provee, que se llama Legendre, que habla del triángulo pedagógico, del triángulo didáctico, que es un triángulo que tiene un elemento didáctico en cada vértice. Uno podría estar representando al alumno, al grupo de alumnos, que en general es el polo, el vértice de aprendizaje, o el sistema, depende de cómo se definan los términos de quienes aprenden. Este otro polo es el polo de la enseñanza, el vértice de la enseñanza, el sistema educativo, el equipo docente,
y otro es el vértice del conocimiento, el vértice de los saberes, a propósito del cual se da el vínculo interpersonal, no tanto ahora, interpersonal, Ah, bueno, entre quien aprende, ahora mediando la entre quien pantalla, aprende y quien sí. enseña, mediado por este acuerdo en referirse no a lo personal, sino a este, a este objeto de conocimiento, a este objeto cultural, a este objeto cuya riqueza y complejidad la comunidad valora, pero tiene una complejidad tal que no se puede aprender solo, digamos, que necesita la mediación de un experto, de un docente, de un guía de museo, de un orientador didáctico. Entonces se daba la particularidad que aquí estaba el objeto de conocimiento, tal vez representado, siempre representado, pero posado sobre la materialidad de un módulo, de un artefacto en el que se producían Mm, fenómenos físicos duros, aunque estaban montados en escaparates vistosos y atractivos, pero los fenómenos de la naturaleza son como son. Entonces, estaba el objeto de conocimiento ocurriendo, no era una referencia abstracta. El, el objeto de estudio estaba ahí, estaba ocurriendo ante los ojos, las miradas y las acciones de todos. Quien aprende tenía que ver con ese objeto de conocimiento, porque entraba en interacción no solo simbólica, sino también en interacción física. Quien es el orientador es portador también de un tipo de configuración de conocimientos interdisciplinaria, como decíamos, pero también experiencia y disponibilidad institucional. Pero estos tres vértices tenían que ver con que no daban cuenta del maestro acompañante, de la maestra acompañante, del profesor que traía al grupo, a veces la preceptora o el preceptor, a veces los directivos, que forman parte del grupo. también, también, sí. Entonces lo que empezamos a notar es que no eran figuras neutras, ningún profesor o profesora asume la visita a un museo que refiere a fenómenos, objetos que conoce o que conoce parcialmente o desconoce con una actitud neutra. Entonces estaban los docentes más empáticos y en todo caso atraídos por la propuesta, que bueno, querían participar, pero participaban y los dejábamos participar, pero no siempre sus participaciones eran pertinentes y entraba como una especie de el guía que maneja, que A ver, se Carlos, escucha. espera, espera, ahí, de que no, no siempre las participaciones eran pertinentes a partir de Claro, ahí. pero tampoco uno quiere limitar la participación de los actores. Y está muy bien que los docentes participen, intervengan, pero entonces hubo que aprender a gestionar este, el grupo cuyo docente, cuyo encargado era hiperactivo y entraba en competencia con el guía. Claro. Otro tipo de actitud era distante, desinteresado en el sentido de no movido por el interés. Mm, Incluso algunos docentes tenían hacia su propio grupo una actitud abandónica. Y bueno, y mm, toda una escala de desempeños intermedios, pero nunca se podía desconocer el papel del docente, que por alguna razón era quien traía al grupo al museo. De modo que había un trabajo para ir comprendiendo, identificando el estilo de participación del docente e incluirlo en la escena didáctica, pero que ya no era un triángulo, sino que comenzamos a pensarlo como un trapecio didáctico. Y un trapecio ahí con el está. cual hacer equilibrio era bastante Ahí complejo, está. pero que ocurrían piruetas didácticas maravillosas cuando todo esto funcionaba bien. Tal cual, tal cual. Sí, Carlos, acá en los comentarios están poniendo el tema del papel del juego, ¿sí?
que también para nosotros, digo, estando trabajando en el centro interactivo, era todo un tema. Acá Alejo dice, creería que el juego es un elemento central, pues desde allí parte de la experiencia significativa, pero es importante recordar lo didáctico, es igual, no todo juego es didáctico, claro. Sí, es un tema interesante porque la propuesta de museo interactivo tiene, y de manera inevitable, pero a la vez deliberada, una búsqueda lúdica. Ujú. El, el punto es que la búsqueda lúdica es una estrategia porque en general este, de persistir solo en la dimensión del juego, lo que se produce es una fuga a la representación libre, a la representación asociativa, sin demasiadas búsquedas lógicas. Y nosotros pensamos que el Museo de Ciencia tenía una dimensión didáctica, es decir, una herramienta para Ujú. que facilitemos el aprendizaje. De modo que sí, tenía siempre un componente lúdico, pero nuestro lema era que lo que ponemos en juego es el conocimiento. El lema de Ahí nuestro equipo está. de trabajo era conocimiento puesto en juego, y en este interjuego de preguntas, repreguntas, enigmas, obviedades, algunas cosas desopilantes, algunas Sí. cosas paradojales, algunos oxímorons que nos servían para volver y en todo caso interactuar entre lo lúdico y lo reflexivo Ujú. y Y de poner ahí también y de ahí el la nombre también, lógica que, porque sí, 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 el museo adelante, se Carlos, llama. sí, sí. No, digo que en esta interjuego, en esta dialéctica entre lo lúdico y lo científico, Ujú. lo que hacíamos es eh, ir moviéndonos de uno en otro, hacer jugar por momentos alternados uno u otro aspecto en una especie de dialéctica del conocimiento, ¿no? De ahí decía, empalmando con lo que comentabas, eso estaba claro, o bueno, fue aclarándose, pero desde el nombre del centro interactivo era Sí. Abremate, y que apelaba a esta apertura al pensamiento por terrenos simbólicos aún no transitados o poco Mm. transitados y de un modo diferente, que tiene que ver con lo lúdico, pero que la singularidad de esta construcción era este, un juego en torno a la construcción de conocimiento. Por eso el lema, Bien. digamos, era conocimiento puesto en juego. Puesto en juego. Contanos un poco, digamos, eso era al interior del equipo, ¿sí? Al interior de los guías, esta capacitación que fue original, que fue esta experiencia que marcaba la necesidad de capacitación, de reflexión sobre la práctica, pero cómo se daba hacia el afuera con, digamos, con el grupo de educadores, de docentes, digamos, esa red que se generó de que, a ver, yo tengo recuerdos de tener el lugar, yo no puedo, vos podrás saberlo mejor, más o menos cuántos metros cuadrados puede llegar a tener, pero era sala llena, mañana, tarde, mañana, tarde, y se repetía todas las semanas y colegios primarios, secundarios, eh, tanto del mismo lugar cercano, porque uno puede decir, bueno, pero Lanús es un poco para el que vive en Capital Federal, o cruzar el riachuelo ya es un tema, pero más allá de las que venían de Lanús, venían de un montón de otros lugares. ¿Sí? ¿Cómo se dio esta red de relaciones también con los educadores que estaban afuera del centro interactivo? Y bueno, se dio en principio a partir de la inserción y de la vinculación desde cuando empezamos y éramos muy poquitos, de la inserción, digo, de la vinculación, del reconocimiento de los docentes que comenzamos por nuestros pares, porque éramos docentes provenientes de las escuelas de la zona, digamos, empezamos un pequeño grupo
de buenos docentes y cómo parece un poco autorreferencial y pedante referirse a uno como buenos docentes, pero esto es lo que Pero me hacían bueno. saber desde otros lugares de legitimación. Pero se daba esta particularidad. Yo hacía apoyo escolar desde la Municipalidad de Lanús y entonces trabajaba con estudiantes de los barrios bien periféricos y trabajaba en capacitación docente desde la Municipalidad de Lanús. Entonces trabajaba con los docentes y trabajaba en la capacitación en los barrios periféricos. En Claro. ese momento había llegado de un plan nacional que se llamó Equipa, un montón de equipamiento a las escuelas, que fue un, un vendaval de recursos reactivos, insumos eléctricos, herramientas, bueno, que llegaban a las escuelas y quedaban allí porque nadie se animaba a abrirlos, porque nadie los sabía usar. Entonces Claro. se fue gestando un programa de capacitación de docentes articulado desde la supervisión, desde el equipo de inspectoras, se llaman Lanús, la provincia. Entonces surgió antes de Abremate una Mm, capacitación en curso y una capacitación que además de ser en curso era en servicio, porque una vez al mes los docentes en servicio tenían la autorización para ir a la escuela donde se daba la capacitación. Entonces aprendían, mientras se formaban también, a realizar experiencias, a utilizar elementos de laboratorio. Entonces, todo eso, el trabajo de apoyo escolar y la capacitación de docentes de escuelas de periferia mediante la Municipalidad de Lanús. Todo el ujú. trabajo con, decía, después se agregó la capacitación docente masiva de fines de los 90, que hizo que De la conociera una cantidad reconversión. de docentes que fue muy masiva. Mm, Este, yo trabajaba también en la capacitación docente, desde las facultades hacíamos cursos de capacitación docente, de modo que quienes se iban mostrando más interesados, disponibles, atraídos por la propuesta y se iban comprometiendo, iban integrándose al equipo, salvo un grupito de estudiantes del profesorado de primaria que en ese momento se cursaba en la Universidad de Lanús, en un programa especial y un Promesba, donde los y las estudiantes de ese momento tenían que venir al museo como parte de su formación en las prácticas. De allí surge Gisela y unas cuantas bellas personas que se interesaron por las ciencias y por los museos más allá de la experiencia transitada en Abremate. Y bueno, buenos compañeros de trabajo, como Ladislao Roth, Omar Otero McDougall, que de algún modo u otro siguen siendo buenos docentes, pero también personas creativas, honestas, curiosas y, bueno, bien, capaces de sostener una propuesta compleja de convidar conocimiento mediante el juego a otras personas. Y la articulación de todo esto fue una articulación compleja porque también esto hay que decirlo, los docentes tomados uno a uno no se interesan por ir a hacer, organizar una visita, pedir los permisos, buscar el micro, las autorizaciones de bueno, los que somos docentes sabemos, y los que no son docentes sepan, organizar visitas escolares es muy complejo, requiere mucha responsabilidad, mucha dedicación, etcétera. Pero lo que fuimos haciendo es articulando con los docentes en términos de equipos docentes de escuela. Entonces, ocurría que no venía un profesor, sino que íbamos coordinando para que dos o tres grupos, así optimizaban los gastos con los micros y el tiempo de la visita, que vinieran, que las visitas tuvieran un plan de organización institucional. De modo que los grupos de los más chicos tenían un guía, el grupo, pongamos, de tercero, el grupo de quinto, si así acordábamos, tenía otro guía y otro tratamiento y otro recorte de contenido, y otro grupo de séptimo, digamos, pero entonces las visitas se planificaban de acuerdo a los requerimientos y a las
opciones que las instituciones tomaban y dentro de las instituciones las especificaciones curriculares este, y los objetos de conocimiento de interés para los docentes adecuados al nivel del grado o año, de modo que se fue dando una trama de relaciones en las cuales las que nos visitaban eran escuelas. Cuando digo escuelas, es escuelas completas, 7 Sí, grados por turno. sí, Por ejemplo, de una pequeña escuela de Villa Diamante o de Montechicolo o de Villa Mitre. Pero también venían escuelas muy numerosas, muy masivas, como el Piedrabueno, y digamos, y había todo un evento especial que era que había un mes que venían, en ese mes, todo el Nacional Buenos Aires y todas las escuelas ORT. Esto le empezó a llamar la atención al ministro en ese momento, Filmus, y nos visitó Filmus. Y dice, che, qué lindo todo esto que pasa acá, le pondría rueditas y lo llevaría a Capital. Yo le decía, ¿y por qué no haces uno más en Capital? Bien, qué necesidad de llevárselo. Bien, pero entonces quería decir que la concepción didáctica que sostenía el museo, en tanto conocimiento puesto en juego, resultó ser atractiva y estimulante también para los docentes, que era para los docentes a la vez un espacio de mucha capacitación y un objeto de aprendizaje también para ellos, pero sobre todo una dotación de recursos didácticos nuevos que se mostraba muy fructífero después en el retrabajo, en el sí. trabajo previo, en el trabajo durante, pero especialmente en el trabajo previo, posterior de recuperación y retrabajo con los saberes, retrabajo escolar, porque tenía referentes simbólicos y experienciales muy, muy nítidos y muy vívidos y muy, este, muy significativos para los estudiantes que quedaban muy a disposición de avanzar en el Mm, camino de los interrogantes que lograron o no lograron contestar en su visita al museo, porque, como decía al claro. principio, no siempre contestábamos porque no era esa nuestra función, sino Mm, nuestra función era estimular la pulsión de saber, la pulsión colectivo. sí, De modo que el museo se fue transformando en un exacto. espacio de participación masiva, pero desde Mm, un punto de vista eh, educativo, y no tengo miedo de poner lo educativo eh, como adjetivo de lo que así ocurría. Algunos decían, mm, bueno, es una experiencia no formal. Claro, fue una experiencia no formal, pero sí. también, como discutimos, era una experiencia altamente formalizante. Es decir, siendo no formal, brindaba herramientas para que los docentes los formalicen en sus trabajos institucionales, Mm, didácticos, más escolares. sí, De sí. manera que tenía una potencia y una calidad de construcción colectiva, de poner conocimiento a disposición del público, del escrutinio público, a Mm, poner en duda, a ver si esta vez la ley de ON se sí. cumple o no. ¿Qué Mm, tanto escriben la ley de ON en el pizarrón? ¿Se cumple o no? A ver, entonces, claro. poner en cuestión lo que nos dicen que es conocimiento, porque si es conocimiento tiene que poder explicar lo que ocurre, y si no lo Mm, explica es porque no es conocimiento o mm, estaba equivocado. Y esto, bueno, mostraba facetas de desequilibrios cognitivos en las estructuras de representación conceptual de los docentes, un poco menos este, que los alumnos muchas veces, y a veces nuestros, pero como decía Gisela, el conocimiento no se acaba, el conocimiento cada vez que se pone en juego se avanza un paso y en ese sentido tiene una dimensión didáctica, pero también ética y también política, diría yo, en el desde sentido ya. que Galeano define la utopía, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el conocimiento? Porque uno avanza un paso y los interrogantes avanzan un paso. Si uno se queda quieto, los enigmas se quedan quietos y cuando uno se dirige a ellos, ellos parecen huir. Bueno, el conocimiento como la utopía sirven para seguir caminando.
Ujú. Carlos, ahí vos decías algo que me pareció valioso retomar o ponerlo por lo menos como para discutir un poco, quizás no hoy, pero esto de que vos decís, bueno, todo lo que se trabajaba quizás antes o no en el aula, lo que se trabajaba después o no en el aula, y eso es lo que les pasa a muchos museos, que digamos, el museo por ser o sea, una institución de educación no formal, no evalúa, no tiene ese seguimiento que se tiene después o antes desde el aula. Y acá me parece, vos lo mencionás, bueno, eh, no sé si digamos, de qué modo se podía tomar eso que pasaba después. Había manera como de tomarlo, quizás me acuerdo que había jornadas después con docentes, había mesas de diálogo con docentes. O sea, no es que todo, vos recién lo decías, bueno, había una construcción que era colectiva. Sí, en el sentido de que alguien pregunta aquí también, ¿no? ¿Qué debería Sí. hacer un maestro para aprovechar la visita a este tipo de museos? Bueno, es un interrogante genuino, surge de modo natural porque es un espacio diferente a los habituales. ¿Y qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer un docente? Y un docente debería venir con las curiosidades propias de quien se dedica al trabajo intelectual. Digamos, nuestra materia prima es el conocimiento, y de modo que nos, nos vincula con el placer de conocer. Mm, Eh, pero es un conocimiento complejo, es un componente, tiene, está mediado por un componente físico, procesual, un objeto material y simbólico de conocimiento, y necesita la mediación de alguien experto o más dedicado, especializado a eso, de modo que esta situación ubica al docente en el rol de quien también aprende. Entonces, lo primero que hay que asumir es eso. mm. ¿Qué debe hacer un docente para aprovechar la Sí. visita? Lo primero que debe hacer es saber que puede seguir aprendiendo. Pero eso, una vez que arranca ese querer saber más, si no es inútil, que no se aprovecha. Una vez que uno conecta como docente con este querer saber más, Mm, ese conocimiento nuevo no se construye. De modo que había instancias de retrabajo donde los docentes que nos visitaban y los docentes de los museos nos reuníamos a pensar cómo les fue, qué parte de la experiencia les sirvió, hicieron algún tipo de cuestionario, acá surgió con unos chicos este mapa conceptual. Bueno, en fin, tener un intercambio en un registro más de docentes entre nosotros, docentes aprendiendo de la experiencia, docentes apoyándonos en la compleja tarea de enseñar mm, ciencias en las escuelas, al toda la trama de y cualitativamente diferenciado del trabajo con los grupos de estudiantes, se la complementaba con un trabajo ya más cualitativo, más reflexivo, más de mm, taller de didáctica, taller de prácticas, con los docentes que se sentían interpelados y convocados por el retrabajo del conocimiento en el vínculo con el, de la escuela con el museo. De modo que se hacía explícito este objeto de estudio que nos motiva esta charla, que es el vínculo entre la escuela y el Museo de Ciencias, asociados, vinculados y colaborando para la educación científica, ¿no? ujú, Entonces cada uno aporta su capital cultural, su saber específico, su saber hacer, y son saberes y haceres diferentes, pero son saberes y haceres que pueden andar juntos por la vida ujú. de construir cultura científica de cara al, a los vínculos honestos con la sociedad, ¿no? Sí, tal cual. De manera que lo que tiene que hacer un docente que va a un museo, tanto como un docente que trabaja en museo, es vivir cada recorrido, cada visita de un grupo, como una nueva oportunidad de aprender algo más. Y este algo más Ujú.
se refiere no solo a un conocimiento científico, se refiere a una nueva experiencia pedagógica, una nueva experiencia didáctica, una nueva experiencia de aprendizaje, Cultural. ¿sí? Y sobre todo una nueva experiencia política, en el sentido de quién produce conocimiento, para quién y para qué, ¿no? Volver a, nos pone, y acá el Qué conocimiento se importante. produce no solo con la palabra, lo produce la actividad de los actores, lo produce el trabajo Mm, sobre el saber previo, lo produce el grupo pensando. mm, Entonces el conocimiento como capital cultural construido comunitariamente, como un espacio de riqueza intelectual que le pertenece y que es protagonizado por la comunidad, es una manera también interesante, ¿no?, de vivir la experiencia. sí. De modo que, de modo que esta relación, decía, entre los museos en particular, hablo de lo que más viví, que son los museos de las ciencias y las escuelas, es una relación muy fecunda, muy potente, es, es una, digamos, es una vinculación cuyo potencial de fomento al aprendizaje es altísimo. Y además es una experiencia intelectual Ujú. grata, digo, este, en la cual el placer estético no falta, digamos, ¿no? Y el debate político, educativo, político, científico, tampoco falta. Ujú. No Qué sé si importante todo esto que vos todo decís, eso tiene que ver. que, no, digo, qué importante esto que vos decís, porque, a ver, cuando uno piensa en ese trabajo que hacen los educadores desde la escuela y en los museos, es muchas veces atenerse a la programación que ofrece el museo o a la típica visita guiada, pero acá esta co-creación, esta comunidad de práctica, era una comunidad de práctica. Más allá de los acuerdos que se hacían, bueno, era un espacio de investigación, de producción, de co-creación, y esto la verdad tenía un valor enorme, era original en su forma, eh, y realmente desconozco otros tipos de instituciones, eh, digamos, desde adentro, ¿no? Porque bueno, tuve la suerte de formar parte. Pero hay experiencias aisladas que por ahí no están registradas. Este es el otro tema, ¿no? Cómo hacer que esto se pueda dar a conocer, ¿no? Cómo registrar toda esta experiencia. Bueno, Y esta experiencia de intercambio es una manera de reconstruir aquella también. sí, Es un sí. paso, Y yo pensémoslo. buscando entre mis cosas, encontré todos estos materiales, uno que es Educación Científica y Tecnológica en Nuevos Contextos Sociales, otro que es Catálogo de la Muestra Itinerante, y bueno, el folleto que se les daba, se les brindaba a los visitantes. O sea, había toda una producción también que, que se hacía, o sea, toda una escritura había también acá, ¿sí? Exactamente, esos cuadernos y esos catálogos fueron sucesivos pasos de elaboración y síntesis conceptual de la experiencia vivida. Esos son unos materiales muy valiosos para la formación de, como preguntaban hace un rato, de un docente que quiere visitar un museo de ciencias y aprovechar la visita, ¿no? Ujú. Porque allí muestran cómo fueron elaborándose los guiones temáticos. Digo, espacialmente eran distintos recorridos. Para dar ejemplos, uno podría organizar una sucesión de visitas, una secuencia de visitas, cuyo eje sería el desarrollo tecnológico en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad, en nuestra época contemporánea. Los historiadores me van a decir la periodización es occidental. Tienen Sí, razón, pero podríamos ensayar otras. sí, sí. Este, esto, lo, esto lo entendemos todos.
pero también podía ser una incursión por la historia de los estudios de la electricidad o por los estudios de las ciencias de la luz o por Carlos, los te estudios. lamento que cortarte. Nos quedan 10 segundos. Yo diría volver después con unos minutos